mediana, uretra prostática, peniana. Y aquí está la flexura sigmoidea del pene, y aquí hay un divertículo. Una bolsita aquí adentro, es donde está el prepucio, y una bolsita. Esta es la anatomía, digamos, del toro. Vean que con respecto, me voy a pasar a trasladar directamente al berraco, que es el bor, que los testículos cambian la posición. Vean que aquí donde está la cola del epidimo, vean que se desplaza como hacia arriba. Entonces, realmente, cuando uno tiene un macho, lo que está tocando arriba del macho no es la cabeza del epidimo, es la cola del epidimo. ¿Por qué? Porque la cola del epidimo siempre sale el conducto deferente. Entonces, aquí está la cola del epidimo, aquí sale el conducto deferente. Hacia, en este caso, igual. Igual tiene una flexura sigmoidea el pene, tiene un divertículo prepucial, o sea, es una abertura un poco más grande en el berraco. Es un lugar de almacenamiento, digamos, de orina, contaminación en ellos. También almacenamiento, digamos, de ese olor característico del berraco para detección de, digamos, que es el que él vierte cuando están las hembras en celo, entonces él vierte ese olor. Luego tenemos el garañón, el caballo. Y en este, vean que también el testículo está como en ángulo de 180 grados. Igual, aquí está la cola del epidimo, la cabeza del epidimo y la cola del epidimo. Está comparecido al berraco, nada más que es un poco más bajo esta parte donde está la cola. Y va hacia acá. Entonces, este es en el caso del garañón. Volviendo un poco al toro, tenemos entonces otros estos de anatomía, están en los libros de anatomía. Está la glándula vulvoretral que está acá, la glándula prostática, las ampollas. Aquí tenemos las glándulas seminales. Del toro está la vejiga. Y aquí tenemos, por ejemplo, un berraco. Un berraco tiene una característica importante de los berráculos en sus glándulas internas, reproductivas internas, es que vean que estas glándulas, las vulvouretrales, son muy desarrolladas, muy desarrolladas. Se dice que tienen forma de banana. La próstata es pequeña, normalmente en los herbívoros la próstata es pequeña, y las seminales bastante desarrolladas. Ahora, ¿en qué casos? Vean que aquí que se hizo como una atrofia de estas glándulas. ¿Por qué creen que hay una atrofia de estas glándulas internas en esta imagen? Podría ser porque es un cerdo castrado, ¿no? Excelente. El animal está castrado, exactamente. Entonces hay una atrofia, digamos, de sus órganos internos, porque ¿cuál hormona es la que interviene para que haya crecimiento de todos estos órganos internos? ¿Cuál hormona es la que hace que crezcan ellos? Sería la testosterona, profe. La testosterona, exactamente. La testosterona es la encargada que se produce en los testículos, pero al ser castrado, entonces ya no hay liberación de testosterona y limita el crecimiento de todos sus órganos internos. Con respecto al volumen del eyaculado, existen diferentes volúmenes de eyaculado en diferentes especies. Entonces vamos a encontrar diferentes especies con diferentes volúmenes de eyaculado. Por ejemplo, en el ser humano, el hombre, el volumen del eyaculado anda en 3,5. En el toro andamos en 4 ml. O sea, es una cantidad realmente pequeña de volumen de eyaculado. Si lo comparamos, por ejemplo, al término de un berraco. Ve que los berracos pueden 1/4 de litro de eyaculado. O sea, es una cantidad muy grande. El potro también, o el caballo también tiene una alta cantidad, puede andar hasta 300 ml. El perro también son dosis muy pequeñas de ese eyaculado. Y luego el aspecto, la consistencia y el color. O sea, es muy importante ver el color. Entre más blanco sea el color que ustedes observen de ese eyaculado, significa que hay mayor cantidad de esperma. Entonces uno podría asociar, si no tengo una forma de medir la concentración, pero puedo ver el color, puedo tener un indicio de cuánta concentración tendría ese eyaculado con solo ver el color. Entre más blanco, tiende a haber una mayor concentración de esperma. Eso lo podemos ver en toros, por ejemplo, que no están saltando, o en toros que están, digamos, que no está con vaca, y cuando hacemos un examen andrológico, nos tiran un toro. Lo primero que no, sí,
lo primero que notaríamos es que cuando sacamos el semen, antes de sacarlo, perdón, tocaríamos las colas del epidídimo. Entonces, un macho que no ha sido extraído tendría las colas bastante llenas. Entonces, nos sugiere que el animal debería andar con una alta concentración espermático, un color más lechoso. Y es tanto así porque vean que aquí donde dice color, se va de blanquecino, digamos, puede ser consistencia acuosa, lechosa, cremosa y calostral. O sea, un tipo calostro, digamos, ya es un semen con alta concentración de esperma. No sabemos si están vivos o muertos, pero podemos decir que suponemos que sí están vivos, pero bueno, tenemos alta concentración de espermas. Eso sí lo podemos asociar. Y puede ir desde acuoso, que sería un semen muy transparente, una oligospermia, o sea, una poca cantidad de esperma, hasta un semen que sea muy alta concentración de esperma. Y luego los colores podrían ser también blanco, que habíamos dicho de alta concentración o baja concentración, pero también puede ser de color amarillento. Puede ser de color marfil, color verdoso, color rosado, color café. Por ejemplo, ¿en qué casos podría ser color café? ¿En qué casos? Podrían calcular que el semen se vea color café, el eyaculado. Profe, podría ser como en el caso, digamos, de que se haya presentado una lesión, un golpe, de más a nivel testicular probablemente, y que haya, digamos, sangre oxidada dentro del semen. Correcto. Ante la presencia de sangre, entonces se vería como café susco el semen. Inclusive sabemos que hay ciertas sustancias como el agua, por ejemplo, la sangre, el agua, que son espermaticidas. Pero, digamos, muchas sustancias no son en el momento. Inclusive podemos tener un eyaculado cafezuzco, lo ponemos al microscopio y vemos que el semen está vivo. El tema es que va a ir muriendo en el tiempo. Pero sí, entonces en la presencia de sangre, obviamente una infección geniturinaria, digamos, que tenga y que esté afectando también el sistema reproductor. Entonces, esa es una de las posibles causas. Puede ser que sea color verdoso, rosado, verdoso más sería como una piospermia, o sea, hay presentación de pus en el eyaculado, posiblemente de las seminales, hay contaminación bacteriana, entonces sería más verdoso. Amarillento cuando es a veces por la orina, digamos, que no se contrae la vejiga suficiente, y entonces hace que también cuando esté eyaculando haya salida de orina. Y en uno de los casos que es muy frecuente, a veces cuando los toros están comiendo pastos como muy suculento en beta-carotenos, o sea, hay unos pigmentos y precursores, digamos, de la vitamina A que están suculentos, digamos, esos pastos. A veces el eyaculado sale como un toque amarillento, pero es un amarillo tipo fluorescente, llamémoslo así. No es que está con orina, sino que lo que está pasando es que tiene esos beta-carotenos y se ve esa coloración. Y ponemos la muestra y vemos que todo está súper bien. El otro es el olor del esperma, del eyaculado. Hay, digamos, ciertas especies que huele más el eyaculado porque entonces podemos detectar orina o algo que está fétido, que hay contaminación. Eso sería otro. Con respecto a la parte del descenso, en la parte del descenso de los testículos, sobre todo en la parte, digamos, embrionaria, y los testículos tienden a descenderse hacia la bolsa escrotal y quedan ligados con un gubernáculo, digamos, con un ligamento escrotal que está acá, que hace que el testículo, aunque se desplace hacia arriba y hacia abajo, siempre esté en esta cavidad. Obviamente hay animales, como decía el compañero, dice, que son criptorquídeos, que estos testículos prácticamente no tienen ligamento y lo que hicieron fue subirse y quedarse en la cavidad abdominal, o ellos nunca realmente descendieron. Pero digamos, en condiciones naturales, normales, debería descender y quedar aquí abajo, con ese ligamento escrotal. Si vemos ese testículo y lo empezamos a dividir en capas para ver cómo está conformado, vamos a tener una estructura muy en la pared abdominal que se llama el anillo inguinal profundo, que es esto. Es un anillo, digamos, imaginario, pero es una estructura, digamos, que aquí es donde se une con la cavidad abdominal. Por eso se llama anillo inguinal profundo. Y el superficial es el que está externo. Este.
que en ese anillo, o sea, todos estos anillos, lo que pasa aquí es el cordón espermático, pasa, digamos, todo lo que es arteria, vena y el conducto deferente. Entonces pasa todo eso por esta estructura de los dos testículos. Con respecto a las capas, entonces está conformada desde el más externo hasta hacia el más interno. Veamos que aquí lo que tiene es la piel del escroto, que es esta que está acá. Luego de la piel viene una túnica. Si nosotros hacemos una incisión, vamos a ver que hay una túnica, se llama túnica de Artus. Luego de esa túnica de Artus viene otra, que se llama la pleura. Aquí hay dos pleuras. Una se llama la parietal y otra se llama la vaginal o visceral. Entonces, la parietal es la más externa y la visceral. Esas son dos capas. Y luego ya está en sí el testículo. Entonces vienen todas esas capas de externas hacia internas, que lo que hacen es darle protección, digamos, al testículo. Al final también estas pleuras son importantes porque estas pleuras se podrían, patológicamente, se pueden romper. Entonces cuando se rompen, se tienden a ir hacia arriba, se tiende a bajar líquido, hay acumulación de líquido. Entonces lo que tocamos es como tocar huevos rotos, como cuando se quiebran los huevos, la cáscara. Entonces eso es porque ahí entra, digamos, se rompe la esto y entra líquido. Entonces esas son las capas. Y lo que se llama el mesorco, que es como una estructura de unión entre estas dos capas. Con respecto al testículo, pero si nos vamos todavía más histológicamente, ya un poco más interno y vemos sus estructuras, vamos a ir de adentro hacia afuera. Normalmente ustedes vieron, tienen que haber visto en patología, que está conformado el testículo por lobulillos o lóbulos, que lo que hacen es que estos lóbulos hacen la formación de los espermatozoides. Estos lóbulos forman los espermatozoides con periodos o ciclos de formación de espermas. No todos, inclusive no todos están formando, digamos, esperma, empezaron todos hoy el día uno, todos, ¿no? Uno arrancó el día uno, el otro el día dos, y así, simultáneamente, entre varios, y ciclos dentro del mismo lobulillo. Entonces el lobulillo lo que va a liberar esperma hacia este túbulo recto. Entonces están los lobulillos, el túbulo recto desembocan los espermatozoides y luego a esta red de testis, que es el mediastino. Esta parte que se llama el mediastino, que es la red de testis. Entonces está el lobulillo, túbulo recto, red de testis. Y esa red de testis lo va a llevar hasta la cabeza del epididio. En esa cabeza del epididio se van a empezar a almacenar espermatozoides y van a salir de esa cabeza por medio de los conductos eferentes. Habíamos hablado de los conductos deferentes, que es el de que va hacia las ampollas. En este caso se llaman los conductos eferentes que van a salir hacia de la cabeza del epididio. Entonces aquí se van desplazando los espermatozoides por el conducto del epididio, cuerpo del epididio y llegan a la cola del epididio. Y esa cola que nosotros podemos palpar a la hora de tactar y podemos ver si están llenas o vacías esas colas. Por ejemplo, podríamos encontrar un macho que, que encontramos que tiene, digamos, por ejemplo, las colas llenísimas. Y si el doctor un doctor de la finca, palpó y dijo, las vacas están vacías, están saliendo muchas vacías. Revisamos el toro y tiene las colas llenas. Quiere decir que el toro puede ser que sí está formando esperma, la calidad del esperma puede ser que sea perfecta, pero el macho no está saltando. Si no salta, habrá condiciones, problemas de, digamos, de patas, cojeras, y, o que el macho tiene bajo libido. Entonces el macho no está saltando, ¿no? Y por ende, digamos, va a empezar a salir vacas. Esos son los puntos que queríamos revisar en los toros o en cualquier especie. Aquí es otra lámina para ejemplificar un poco el tema de los túbulos seminíferos, que son estos. Están divididos por sectos entre esos túbulos seminíferos. Hablamos que teníamos un túbulo recto y luego termina en la red de testis, que es esta que está aquí. La lámina red de testis. Y esa red de testis lo lleva hacia la cabeza del epididio. Y por medio de los conductos eferentes va a salir hacia el cuerpo del epididio. Llega a la cola del epididio y sale por el conducto deferente.
con respecto a las glándulas accesorias en diferentes especies y su importancia en la preservación del esperma. O sea, cada glándula accesoria tiene una funcionalidad dentro del todo de la producción de ese eyaculado. Por eso es que es tan importante las glándulas. Algunas glándulas sexuales accesorias, unas ya han sido un poco, digamos, categorizadas como nada más como anatómicas, no tienen una funcionalidad importante dentro de esa producción de ese eyaculado. Vamos a tener las glándulas vulvaretrales, que ya vimos, las seminales, la próstata y las ampollas. Las ampollas es la que les decía que es como más anatómica que alguna funcionalidad en sí dentro del animal. Dentro del toro ya vimos que tenemos la glándula vulvaretral, que es la más caudal, luego viene la próstata, la glándula seminal. Y aquí vamos a ver, entonces, este es el toro, estas son las seminales, que son estas, esto que está en rojo son las ampollas, esta es la próstata, que es la C, y las vulvaretrales, que es la E. Como les decía, en los animales herbívoros, la próstata no está muy desarrollada. En el equino, yo les decía que los testículos están en esta posición como de 180 grados, la cola del epidimo está acá, vean que la cola siempre, el conducto deferente, o en este caso el cordón espermático, siempre va a salir de donde está la cola del epidimo. Entonces, aquí está la cabeza del epidimo y aquí está la cola del epidimo. En este caso, glándula vulvaretral, igual, glándula prostática y glándula seminal. Y la vejiga. Profe, una pregunta. Sí. Si uno llegara a palpar el testículo y la cola del epididymis está llena, de ejemplo, pero como en el caso anterior que usted dijo que las vacas no se preñaban, puede ser también por alguna patología en el conducto espermático, que haya una obstrucción. Sí, o alguna obstrucción, digamos, o el macho, no obstrucción, pero realmente, digamos, nunca he visto que haya problemas de obstrucción. Lo que sí hay es que el macho cuando salta no eyacula. O sea, tiene problemas en el proceso de eyaculación. Eso sí puede tener. O sea, el macho llega, salta, pero cuando él va, digamos, a eyacular, que es cuando llamamos el golpe de riñón, que es el golpe que hace final, que es el momento donde él eyacula, no lo hace. Entonces el macho llega y salta, se tira a la vaca, pero se cae. O sea, se tira encima, pero no hace el golpe del golpe de riñón, entonces no eyacula. Entonces por eso es que, digamos, se nos está saliendo los espermas. Entonces Ah, ahí es ya. donde, digamos, habría que observar el toro en campo. Si el macho no hace golpe eyaculado, estamos ante un gran problema porque él no sabe hacer ese golpe de riñón, entonces no está eyaculando. Está bien, gracias. Profe, y En- eso, disculpe, sí, ¿y eso es causa de que no sabe hacerlo o de que tiene ya algún problema a la hora de eyacular sí, hay machos que ya o tienen problemas, hormonal o o sea, no no, sé? hay machos que tienen problemas, digamos, hormonales, testosterona, el líbido, digamos, pierden y nuevamente cuando tienen eso, empiezan a fallar con el golpe, digamos, de riñón y eso es un macho descarte. Hay mucho que trabajar ahí. Luego tenemos en el equino, tenemos glándulas seminales, igual, tenemos una próstata, que vean que es como una forma de mariposa, tiene también las ampollas y glándulas vulvaretrales, o sea, prácticamente las mismas glándulas que tiene un bovino. El cerdo, igual que nosotros, también tiene las mismas glándulas, nada más que tienen una diferencia, que las vulvaretrales son más desarrolladas que las otras especies. Ahorita vamos a ver un poco la composición y lo que hace cada una. Entonces aquí está el cerdo, tiene la próstata, tiene las seminales, vean que tiene las vulvaretrales muy desarrolladas, estas dos. Con respecto que a estos, la mayoría son herbívoros o omnívoros, tenemos en el caso de los perros que al ser carnívoros, tienen digamos, no tienen seminales ni tienen vulvoretrales, tienen una glándula, como el ser humano, como el hombre, tiene una próstata, y la próstata sí está muy desarrollada, con ampollas, pero tienen una próstata muy desarrollada. Eso ya sabemos, problemas de próstata, prostatitis en este caso, algunos temas malignos, ¿verdad? En próstata, sobre todo en carnívoros. En perros, por ejemplo, es importante si el perro no se va a procrear
castrarlo porque sí hay una mayor predisposición, ¿verdad? Esto es lo que juega la estadística. En algunas especies son más predisponentes a problemas de prostatitis o malignidad en esta zona. Entonces a veces se recomienda castrar los animales y ya pasaron de su vida útil. Castrarlos sería una buena recomendación a un productor, a un dueño. Igual pasan los gatos. Con respecto, entonces vamos a ver un poquito la parte de hormonas. Normalmente la actividad en todas las especies tienen cierto momento de actividad en el momento de la pubertad. Entonces cuando los animales llegan a la pubertad, empiezan a formar espermatozoides. Igual es una madurez reproductiva, pero no, digamos, en ese momento de llegar a la madurez en esta pubertad, producción de espermas, no significa que ya está en su momento clima más alto para producción de espermas. Entonces, la testosterona es la hormona más importante que se va a convertir en la dihidrotestosterona, que es la hormona en el estado funcional de la hormona y que va a desarrollar sobre todo la parte, digamos, desarrollo de musculatura ósea en un animal. Y las secreciones de las glándulas accesorias constituyen alrededor de las 3/4 partes de un plasma seminal de un eyaculado. O sea, además es en el medio donde están produciendo sus espermas. Son 3/4 partes, bastante, ¿no? La proporción del plasma. Y ese medio lo que le va a dar es, normalmente, ¿qué le da a esos espermas? Le va a dar nutrición, mantiene un pH, digamos, es un ambiente, digamos, que bactericida, donde trata de controlar el crecimiento bacterial de ese eyaculado y de algunos, digamos, hongos, bacterias, virus, para que pueda sobrevivir la mayor cantidad de tiempo. Y así que el material genético que está en la cabeza del espermatozoide tenga, digamos, llega a donde lo que creemos que es la fertilización hacia el óvulo. Entonces, las glándulas sexuales accesorias o estas glándulas internas, normalmente lo que hacen es suministrar, digamos, el plasma seminal. ¿Y qué nos van a proveer? Por ejemplo, carbohidratos, sales de ácido cítrico, proteínas, aminoácidos, enzimas, vitaminas y también una sustancia de poder tampón relativamente alto. Recuerden que el ambiente normalmente de la vagina es ácido y el ambiente, entonces, el esperma donde viene en ese medio normalmente tiende a ser más alcalino. Y eso, digamos, confiere cierta protección al esperma para que pueda trasladarse y movilizarse hacia el lugar de la fecundación en el oviducto, pero para eso entonces también tiene que tener un medio adecuado que cuando va trasladándose pueda sobrevivir a este ambiente, digamos, hostil un poco que va a tener en el tracto de la hembra. Entonces, por eso ven que aquí en la segunda estrofa dicen de aquí que el plasma seminal constituye un medio líquido especialmente apto para el desarrollo de las funciones vitales de los espermas. O sea, le provee característica importante, energía. O sea, por ejemplo, la fructosa es muy importante, digamos, como un carbohidrato para proveer nutrientes, energía a los espermas. Esa secreción, entonces, ese que está ahí, le va a proveer movilidad a los espermatozoides, le va a dar la parte de nutrición y va a permitir que se dé el metabolismo. Entonces, todo eso es una secreción ideal de ese medio donde están los espermatozoides. En nivel práctico, esa parte es lo que nosotros tratamos de simular cuando ponemos diluyentes para hacer inseminación, cuando usamos para hacer semen congelado o semen fresco de diferentes especies. Utilizamos diluyentes que hoy venden, y esos diluyentes que traen tratan de asemejarse mucho a ese eyaculado original, con las mismas características, digamos, nutricionales, de tampón, antibacterianos. Por ejemplo, se agregan muchos antibióticos como para controlar un poco también esa parte de la hora de extracción, preparación y que el medio que estamos preparando no es el, digamos, el más idóneo, más estéril. Luego teníamos las ampollas, que les dije que es una característica un poco más anatómica que una funcionalidad. Antes se creía que tenía funcionalidad, pero hoy en día es como una zona, vamos, como una zona de llegada a los espermas. Está ausente en los cerdos, están pequeñas en los perros y bien desarrolladas, por ejemplo, en bovinos y equinos. Pero en realidad, digamos, no tienen una funcionalidad muy interesante. Son dilataciones de los conductos deferentes y su secreción le da fluidez al semen. Como les dije, en el caballo y el toro están bien desarrolladas, en el perro están pequeñas y en el cerdo están ausentes. Las vesículas seminales se encuentran en las otras especies.
excepto, digamos, está ausente en los carnívoros, pero sí está presente, por ejemplo, más desarrollada, por ejemplo, ¿verdad? En el cerdo, en el equino, y una glándula más compacta, por ejemplo, en los bovinos o pequeños rumiantes, que están más compactas. Pero al final, estos sí tienen glándulas seminales y ausentes en los carnívoros. Eso es lo más importante. Las glándulas seminales normalmente son pares y desembocan en el conducto deferente, con los que se forman el conducto eyaculador que sale de la uretra. Y está ausente, como les dije, en los carnívoros, y su secreción es importante para la conservación y la motilidad de los espermas. Entre las funciones que tienen estas glándulas se encuentran que producen un material mucoso y tienen fructosa, grandes cantidades, pequeñas cantidades, por ejemplo, de ácido ascórbico, vitamina C, inositol, que es un complejo orgánico, también importante. Tienen ergotina, aminoácidos, fosforicolina y prostaglandinas. Eso es importante en la parte de los prostaglandinas porque es un agente externo que pone en una hembra. Entonces las prostaglandinas tienden a ayudar un poco a la parte, se cree que lo que hacen es ayudar un poco en la parte de lisis, digamos, a la parte de la ovulación y toda esta parte de las prostaglandinas, generar contracción. Durante la eyaculación, las seminales vacían su conducto seminal hacia el mismo tiempo que el conducto deferente evacúa el semen. Y imagínense que esta proporción de las glándulas que participan en el volumen del eyaculado hasta un 50%. Entonces, ¿qué es lo que nos dan las seminales? En resumen, nos dan nutrición, importantísimo, nutrición. Y además de nutrición, constituyen el gran un 50% de ese volumen. Y el carbohidrato más importante es fructosa. Entonces, si ponemos un esquema así, digamos, seminales, nutrición, fructosa, vitamina C, ascórbico, algunas sustancias importantes, aminoácidos, prostaglandinas, y son el 50% de ese eyaculado. La glándula prostática es única, está situada sobre la porción inicial de la uretra, es muy voluminosa en los carnívoros y está pequeña en las demás especies. Al estar situada ahí en los carnívoros y estar pasando por la uretra, es donde tenemos problemas, ¿verdad? Para el tema de los tumores, cánceres que hay en esa zona, o prostatitis, que afectan al final la micción y afectan un poco la parte genitourinaria, con infecciones. Entonces, en el bovino están compuestos por una porción muy difusa, mientras que en los pequeños rumiantes está formada por dos lóbulos unidos por un mismo oísmo. Es una glándula voluminosa en el perro, y tal vez por ser la única glándula accesoria existente, es proporcionalmente menor en orden decreciente en el equino, después bovino, cerdo y pequeños rumiantes. Aquí lo más interesante es que, digamos, los carnívoros, saber que los carnívoros está presente, y en los herbívoros o omnívoros puede estar en menor desarrollo, pero en los carnívoros sí está muy desarrollado. Y normalmente en toda la funcionalidad de la próstata es producir un líquido transparente, lechoso, rico en fosfatasa ácida, está formado de lípidos, exosa, fosfato de espermina, que es la sustancia que le da cuando él huele el eyaculado. Normalmente lo que huele se llama fosfato de espermina, que es una sustancia que le da el olor característico al eyaculado. Entonces, esa es la próstata la que le da el color blanquecino al eyaculado. Y también provee esta parte que es muy importante, que es en la parte alcalina, ¿verdad? En la parte que neutraliza las secreciones ácidas al contacto con el aparato genital de la hembra. Entonces, la reacción alcalina de la secreción prostática es esencial. O sea, la que va a dar la parte básica de esta solución al llegar al útero de la hembra. También las glándulas bulbodetrás, que vimos que en el cerdo están muy desarrolladas, que tienen forma de bananos. También antes, se acuerdan que anatómicamente, antes la parte anatómica se le ponía a veces el nombre del que lo descubrió o del autor. También llamadas glándulas de Cooper. Son pares y están acá al lado de la uretra, a nivel de la pelvis,
y normalmente tienen una forma banana en el cerdo que están muy desarrollados. Mientras que en el caballo y en el toro tienen el tamaño de una nuez, es realmente pequeño y realmente no es palpable. Entonces, las glándulas puberales son pares, están en la parte más caudal de la uretra y están ausentes en el perro. Y la función de las bulboretrales es limpiar y lubricar la uretra. Antes de la cópula, la idea es como que estas bulboretrales lo que hacen es secretar líquido para limpiar todo el canal. Pues como hacen limpiar para la salida realmente el eyaculado en la parte más rica. Es rico en mucina y se vierte en la uretra en el momento de la eyaculación. Entonces, esa mucina lo que hace es revertir, proteger todo el tejido para que haya salida, digamos, del eyaculado. Que haya más facilidad de salida del tejido. Como existe el término de hematocrito, también existe el término en semen de llama el espermatocrito. Por ejemplo, el 30% del eyaculado de un ovejo son espermatozoides, es altamente concentrado. En cambio, en el berraco, al dar un gran volumen, que hablamos hasta medio litro, pero vean que la cantidad de espermas de ese medio litro apenas es un 3%. Y el azúcar predominante, que ya vimos que venía de las seminales, es nuevamente la fructosa o el inositol, digamos, el azúcar predominante que le va a conferir energía a los espermas. Y aquí tenemos un rango de los animales domésticos de la composición nutricional de cada macho. Del toro, del garañón, del carnero, del berraco. Entonces, aquí están las composiciones y la cantidad de espermas, por ejemplo, que da por ml. Por ejemplo, un toro puede darnos desde 300 hasta 2.000 millones de espermas por ml. Un garañón puede darnos hasta 800 millones. Ácido ascórbico que hemos visto. Tiene bicarbonato que ayuda a la solución tampón, ¿verdad? En el mantenimiento del pH. Y esta parte es importante en el término del volumen. También vean, aquí está el espermatocrito, un 10% en el toro, un 33% en el ovejo, el 3% en el garañón y 2% en el berraco. Y vean el volumen. De un 2 a un 10% en el toro, de 10 ml, que es el eyaculado de un toro, hasta eyaculados de 300 en el garañón y de 500. Entonces, la proporción del eyaculado también depende de la especie y digamos también del desarrollo de esas glándulas accesorias. Con respecto a la formación de los espermatozoides, a ustedes les dije que los lobulillos tenían ciclos de formación, ciclos de formación de espermas, y ese periodo se llama el periodo de la espermatogénesis. Esa espermatogénesis va a variar y tiene ciclos. Por ejemplo, entonces hay ciertos ciclos de esos lobulillos para formar esos espermas. Por ejemplo, entonces esos ciclos pueden variar desde 8 hasta 13 días en el toro, por ejemplo. Y lo más interesante que nos confiere a nosotros es la duración de la espermatogénesis. Entonces, desde el que inicia hasta que termina, en el berraco dura alrededor de 40 días. En el toro son alrededor de 61 días. Y en el garañón, 55 días. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hacemos un examen andrológico y queremos garantizar que en la siguiente extracción ya haya salido todos esos ciclos que están en procesos de formación, entonces esos ciclos, entonces nos vamos a asegurar que en 40 días, acá, vamos a hacer un examen. Le decimos al productor, ¿cuándo le podemos volver a hacer examen andrológico? Hagámoslo en 40 días para asegurarnos que estén con un esperma 100% nuevo. Igual para el toro, 60 días. Y para el garañón, 55 días. Entonces, uno a nivel de campo le dice al productor o le dice repetir el examen andrológico a los 55 al caballo. ¿Sí me entendieron? Entonces, para hacer otro examen andrológico, digamos, de estos animales. Antes se podría hacer, no pasa nada, pero es como por garantizarnos que esté un nuevo ciclo total. Con respecto
a la piel, en los testículos, ¿se acuerdan en histología? Estaba formado por la epidermis y la dermis. Recuerden el estrato corno, granuloso, espinoso, basal, papila dérmica y lámina basal. ¿Por qué es importante todo esto? Porque tienen receptores. Esos receptores son los que también termorregulan, junto a la parte de termorregulación de ese semen que dijimos que estaba alrededor de 1 grado abajo de la temperatura corporal, y que tiene receptores de presión, receptores de frío, receptores de calor. Entonces eso nos ayuda y va a ayudar termosensorialmente a que entonces haya contracción o dilatación del músculo receptor, el músculo cremaster. Entonces, muy importante los receptores que están a nivel de piel. Y en el testículo, entonces, bueno, ya solo vimos un poco más de imágenes, pero ya lo vimos: cabeza, cuerpo, lobulillos, el túbulo recto, red de testis y las ganglias. Y entramos entonces al proceso de la espermatogénesis, que consta de 2 fases. La primera fase se llama espermatogénesis. En la espermatogénesis lo que tenemos son células indiferenciadas, las células madre y gonias en diferenciación, que son células indiferenciadas. Todas esas células se llaman gonia A, que empiezan en transformación de esas células en gonia A1, A2, A3, hasta 4. Cuando está en una gonia A4 es una gonia intermedia. Entonces pasa de A pasa a B. Este B ya es una célula que va a sufrir un proceso, digamos, ya es un espermatocito primario. O sea, es un espermatocito que tiene el doble del material genético. Por eso decimos que es diploide. En este primer proceso que está aquí, hay otra importante característica: dice no requiere hormonas. O sea, todo este proceso ocurre sin la presentación de hormonas. Cuando llega a la pubertad, empieza a dar ya la presencia de hormonas. Esta primera hormona lo que va a hacer es hacer un proceso de meiosis. O sea, aquí hay un espermatocito que tiene el doble del material genético y necesita convertirlo en la mitad del material genético para que junto con la hembra, con el material genético mitad, forme un individuo nuevo. Entonces tenemos un espermatocito primario y actúa, entonces ya cambia a espermatocito secundario, pero actúa la testosterona. Y ahí la testosterona es vital para el proceso, digamos, de formación de enzimas, activación de enzimas. Y termina en un espermatocito secundario, que es ya la mitad, y donde también actúa la FSH y la LH. Al final de la espermatogénesis tenemos desde gonas indiferenciadas hasta una formación de una espermátide. Entonces, en esta fase empieza acá y termina en una espermátide. Esa espermátide inicia el proceso de lo que se llama espermiogénesis, que es la parte de formar un espermatozoide inmaduro hasta formar un espermatocito, un espermatozoide ya maduro, por medio de testosterona también. Entonces recuerden que hasta esta fase de gonia B no ocupábamos hormonas. Después de acá sí se ocupan las hormonas. Entonces tenemos la parte de espermatogénesis, que va desde gonas indiferenciadas hasta espermatozoides. Y la espermiogénesis termina en un espermatozoide ya maduro. Este es el proceso de formación de ese espermatozoide. Empieza con unas gonias que son células indiferenciadas, se van transformando hasta terminar en una célula ya diferenciada. Empieza a diferenciarse y termina en un espermatocito ya listo. Aquí está otro esquema, hablando de lo mismo, pero aquí está otro esquema que se llama espermatogénesis. Esa primera es que hablamos que se llamaba espermatogénesis, esta parte, que es cuando se da el proceso de espermiocitogénesis, también llamado espermiocitogénesis, y se le da una parte de proliferación, que es donde está la parte de meiosis, se proliferan las células, hay un proceso de meiosis, y esa meiosis se da la formación de los espermatozoides, de espermatogones a la luz de la recolección, que es la formación de la espermátide. Y la espermiogénesis es la formación de esa espermátide a espermatozoide, que se forman donde ya se forma la cabeza, el cuerpo y la cola. Entonces termina de formarse ese espermatozoide. Aquí hay algunas características del cuerpo de Golgi. En esas células se forman el acrosoma y el anillo termina el anillo de Hensen en las mitocondrias.
Recuerden que el acrosoma es la estructura que está más craneal en el esperma, que lo que hace es tener enzimas para el desdoblamiento, digamos, de la entrada del óvulo al espermatozoide, perdón, del espermatozoide hacia el óvulo, para romper esa capa pelúcida, para degradarla, para poder entrar. En el bovino existen alrededor de 3 enzimas que están en esa acrosoma. Y el anillo de Hensen, que se forman las mitocondrias, que son las que tienen la parte importante de respiración, de ATP, de energía, es la que hace que se mueva ese espermatozoide, que haya vida. En esta primera fase, que se llama la que vimos ahorita, fase de proliferación de las espermatogonias, normalmente son semiesféricas, como las que les enseñé aquí, son esféricas. Y luego se van a ir formando. Y vamos a tener un espermatozoide, ya en el proceso, vamos a tener células madres, espermatogonias en proliferación, gonias en diferenciación, y al final de esto vamos a tener este espermatozoide. Tiene una cabeza, donde está el núcleo, está el material genético, donde está el acrosoma, donde están las enzimas. Tenemos la parte de el centriolo está situado en esta ubicación, las mitocondrias, el anillo de Hensen y la cola del espermatozoide, en la que le confiere el movimiento, esas mitocondrias, aquí confiere energía para que pueda movilizarse ese espermatozoide. Obviamente, entre mayor fuerza, velocidad, es un esperma que tiene mayor vida, mayor probabilidad, digamos, de llegar a su destino. La fase 2, que es esa fase donde pasamos ya a meiosis, donde se va a disminuir el material genético, donde se reduce el material genético para poder ser terminal. Y aquí están, por ejemplo, el número de cromosomas de diferentes especies, pero ya en un animal entero. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita en el toro, el bovino tiene 60 cromosomas. El caballo tiene 64, el cerdo tiene 38. Entonces, esa es la cantidad ya de cromosomas. Recuerden que al final tiene que producir un material haploide, el macho, junto con la hembra, para formar un animal, que sea con el total del material genético, que son estas cantidades diploides. Luego a esta parte importante le llamamos cabeza, a esta parte le llamamos pieza intermedia, y esta es la cola. Esta le llamamos pieza intermedia, esta también le llaman a veces la pieza principal. Esta parte. En el bovino dijimos que tenían 60 cromosomas, y también vean que aquí hay cromosomas X y Y, entonces es importante porque también eso es importante a la hora de ser sexado, a la hora del mapeo, todo el material genético, el genoma de la especie, toda esta parte que está en su momento de desarrollo hoy en día, toda la parte genómica, y saber dónde los genes en cuál cromosoma están, y para determinar ciertas características importantes. Hoy en día los catálogos de toros ya nos dicen ciertas características genómicas de algunos toros, y eso cada vez está creciendo más para la parte de selección de toros. La Profe, espermiación, sí. una preguntita, es que, bueno, a mí no me quedó muy claro la semana pasada que una parte, de hecho que estábamos hablando de los cromosomas. ¿Qué dice? Vamos a ver, que existe una patología que cromosómicamente es un macho, pero que este gen no se expresa, y entonces es técnicamente una hembra, pero genéticamente un macho. Eso, Ajá. eso puede, digamos, sí, es una hembra, pero no tiene, o sea, no hay algún enredo como con las hormonas o algo así. No sé, suena como extraño. Sí, es que digamos, hay Sea, sería intersexos, una por hembra ejemplo, sana, digamos, no tendría problemas hormonales o algo así. por ejemplo, digamos, puede ser un animal sano, pero digamos, no tiene el cromosoma X, digamos, a lo que me estás diciendo, por ejemplo, el cromosoma X, digamos, el macho puede ser XY, ¿verdad? Y la hembra solo puede ser XX. Pero Ajá. pueden haber, por ejemplo, pueden haber lo que se llama intersexos. Puede haber, digamos, y ya digamos, son patologías 2XY, o digamos que estas patologías de cromosomas, en la parte de alteración, hace que tenga características de hembra,
pero su desarrollo, digamos, reproductivo no se da. Por ejemplo, este desarrollo, digamos, que pasa en los que son gemelos, cuando son gemelos, pero de diferentes, digamos, son diferentes sexos, macho y hembra, por ejemplo. Entonces hay una interferencia digamos, de la hembra, y la hembra al final no se desarrolla adecuadamente. Hay una teoría que ya se desestimó que decía que las hormonas del macho se desarrollaban primero, entonces interferían las hormonas de la hembra y por eso la hembra no desarrollaba esa parte. Esa teoría ya se cayó. Entonces, ¿y qué le puedo decir de esa teoría nueva? Que no se sabe qué es. La teoría no se sabe por qué, digamos, habiendo dos, digamos, pareja, digamos, macho y hembra, por qué una se va a subdesarrollar con respecto a la del macho. Entonces, esas son, digamos, situaciones que a la hora, digamos, de hacer recombinación de genes, material genético, hace alteraciones. Por ejemplo, Pero, hay y, animales que parecen, perdón, hay animales que parecen que usted dice, mira, parece un macho, o sea, es un ajá, macho, pero tiene cara de hembra. ajá. Entonces, sí, a eso, digamos, le llaman macho hembra o hembra macho, digamos, en campo le llaman así, pero digamos, es un macho, pero su conformación de masa muscular, su desarrollo hormonal de testosterona en ese animal no fue el adecuado, entonces su masa muscular está limitada. Y por eso puede ser un macho, pero su desarrollo muscular parece una hembra de leche, por ejemplo. Entonces, esas, es, digamos, unas ciertas características hormonales en algunos animales que sí afectan, pero digamos, ya sería como las hormonas, no necesariamente genómicas, sino hormonales de la especie que hace que tengan ciertas características fenotípicas Ujú. con alteraciones. Y en este caso, ¿se puede dar un tratamiento con hormonas o simplemente se desecha el animal? No, se tiene que desechar los animales. Por Ah, ejemplo, ok. cuando pasa esto, digamos, como son, como estamos hablando de especies productivas, nosotros no podemos jugarnos el chance de dejar un Ujú, animal así. Si estuviéramos ok. hablando, por ejemplo, de algún animal, no sé, algún perro, obviamente un ser humano, ¿verdad? Todo esto, digamos, Ujú, es diferente, pero como estamos hablando de especies productivas, normalmente no se reproducen. ok. Porque además queremos que esas características, imagínate, ese macho que tiene cara de vaca, Ujú, no lo agarraríamos porque queremos heredar de esas características de ese macho para su descendencia. Y como el macho no tiene características de macho, no sería lo más lógico dejarlo para ser un reproductor. ujú, Porque genómicamente tiene algo, su desarrollo, obviamente, para que un animal no llegue a desarrollar una hormona es porque algo en su genoma hizo que no desarrollara o que no madurara o que sus glándulas no desarrollaran adecuadamente esa hormona. Entonces, por eso se desecha. Bueno, la espermiación, entonces, es la liberación de los espermatozoides hasta la luz del epidídimo, a través del testis y el conducto deferente. Entonces, si les pregunto en el examen cuáles son las dos fases de formación de espermatozoides, ustedes van a decir estas dos. Está la espermatogénesis y la espermigénesis. Va desde las gonas indiferenciadas hasta espermatis. Y la espermatis, el proceso de maduración, hasta testosterona. Todo esto con presencia de hormonas. Lo que no requiere hormonas son esta parte, la primera fase. Aquí hay un esquema bonito porque, bueno, aquí está la lámina basal, aquí están las células de Sertoli, que son células gigantes, que lo que hacen es conferir nutrición, protección, producción de enzimas dentro de lo que se llama la barrera hematotesticular. Esa barrera hematotesticular, bueno, la lámina basal y la van a hacer las de Sertoli, la idea es protegerlos del ambiente, del exterior, para que ellos puedan madurar, crecer a sus células, a estos gones que van a empezar a desarrollarse, pues son espermatogones, espermatocito primario, secundario, espermátido. Esa espermátido es la que va a ir a la lumen, a la salida, digamos, y el proceso de maduración. Esta semana, el lunes, bueno, esto es una barrera hematotesticular y la idea es que, digamos, no hayan sustancias que ingresen, o por ejemplo sangre, porque ustedes saben que en la sangre, digamos, los espermatozoides crecieron en un ambiente externo al cuerpo del animal y ante la presencia de sangre existirían anticuerpos. El sistema inmune reconocería a los espermatozoides como algo externo y lo atacaría. Por eso un vaso sangrado
tiene afectación sobre la capacidad testicular, la formación de espermas. Esta semana me pidieron hacer un examen andrológico en toro, el lunes, porque el toro va para exhibición. Bueno, iba para exhibición. El toro, cuando lo fui a hacer, normalmente la gente tiende a darle más comida, a ponerlo muy bonito, lo bañan. El macho para que no tenga moscas, el macho muy bonito y bueno el macho, un macho de buena genética. Pero cuando yo reviso el semen está muerto. ¿Qué pasó? El señor me dice que no, que todo ha pasado. Entonces le pregunto, ¿usted por casualidad no bañó esos toros? ¿No bañó este toro con algún producto de estos amitradas o alguna fosforada? Y él se agarró la cabeza y me dice, sí, doctor, yo lo fumigué. Muchos de estos productos ingresan porque son a nivel, digamos, oleoso, ingresan por acá, eso no tiene de entrarlo a nivel testicular y provocó mortalidad espermática. Entonces, cuando yo hice la extracción del primer eyaculado, había muchos muertos y saco otra extracción y sale todo el semen muerto. Entonces, el producto de la mitrazo, estos productos ingresaron y hicieron mortalidad de toda la parte que estaba. Entonces, es una barrera de protección, pero no es que está expuesta, no es que ya tiene una super barrera y nunca va a entrar nada de eso, no es cierto. Entonces, muchas veces tenemos que saber que algún producto que se pone en el lomo o baños podrían interferir en la espermatogénesis. Esto era para como agregar comentario ahí para que vieran que sí, que eso es el día a día de uno. Luego tenemos el hipotálamo y tenemos la hipófisis. A nivel del encéfalo tenemos estas dos estructuras importantes. El hipotálamo es la producción de GnRH, que tiene un feedback positivo hacia la producción de FSH y LH en la hipófisis anterior y en la hipófisis posterior. Imagino que ustedes en esto están volando, pero bueno, son repaso en la parte del macho. La FSH tiene receptores a nivel del testículo y tiene muy importante la FSH en las células de Sertoli. Y la LH tiene efectos sobre las células de Leydig. Las células de Leydig, como dice aquí, su función es producir testosterona. Son células intersticiales que están fuera del testículo. Entonces, estas células de Leydig son importantes en la producción de testosterona y que va a alimentar para todo el cuerpo, no solamente para los órganos internos o externos, sino que para el cuerpo. Entonces, tiene una funcionalidad importantísima en el cuerpo. Creo que les dije algo al principio, que los machos que no se verían tampoco, como les dije que los machos cuando llegan a una edad, digamos, por ejemplo, 4 o 6 años, si no lo vamos a reproducir, deberíamos castrarlo por un efecto de próstata, pero también está el efecto contrario, no castrarlos tan jóvenes, porque la testosterona no solo tiene efectos sobre el nivel reproductivo, sino afectación del crecimiento muscular y óseo. Entonces, uno debería esperar un animal adulto, un año, una cosa así. Eso es lo que hay en nuevos estudios, digamos, desarrollarlo un poco y ahora sí, si quiere lo puede castrar, digamos, muy temprano, pero que tenga por lo menos un año para que tenga un mayor desarrollo. Entonces, tenemos que la FSH tiene efectos sobre las células de Sertoli y las células de LH sobre las células de Leydig. Esas de Sertoli, que tiene la FSH, también tiene efecto producción de una proteína, también de producción de inhibina, que está acá, y tiene producción de lo que es una proteína, que es la proteína transportadora de la testosterona. Ven que aquí la testosterona se liga con esta proteína, la testosterona no es que viaja sola, viaja con una proteína que produce en las mismas glándulas de Sertoli. Las glándulas de Sertoli son súper buenísimas estas células porque tienen alta cantidad de funciones. Ellas también producen lo que es la inhibina. La inhibina, ¿se acuerdan que lo vieron en vacas? Tiene un efecto inhibitorio sobre la FSH, sobre la testosterona y sobre los estrógenos. O sea, tiene un feedback negativo en la inhibina. Entonces tiene efecto inhibitorio sobre la testosterona, estrógenos y la FSH. La misma testosterona en sí, ella misma también tiene un efecto feedback negativo sobre GnRH. Vamos, un exceso de testosterona a nivel sanguíneo también va a hacer un efecto feedback negativo sobre GnRH. Bueno, ustedes vieron la parte embriológica, no me voy a meter mucho en esto, estaban los conductos de Wolff y los conductos de Müller. En el caso del macho está la hormona antimülleriana, digamos. No me voy a meter más en eso. En hormonas, la LH, su efecto principal es la producción de las células de Leydig para la formación de la testosterona. La dihidrotestosterona es la hormona en su función activa.
Y la dihidrotestosterona entonces tiene la capacidad de madurar los espermatozoides dentro de la testis. Dijimos que esas células se diferenciaban y cuando están en el proceso de diferenciación de gonias a espermátides, toda esa parte ya usamos hormonas de testosterona. Esta es la testosterona en la que está ya ligada a la proteína. Y que promueve las características propias del macho y sus glándulas. O sea, características propias del macho que tenga desarrollo muscular, óseo, todo como un macho y sus glándulas. Y la testosterona, como les mencioné, tiene un efecto feedback negativo sobre el GnRH. O sea, si al haber un exceso de testosterona, produce una disminución de la GnRH. A veces preguntan que si le ponen testosterona a un toro, porque tiene un libido bajo. Se puede hacer, pero recuerden que tiene efecto más bien. Si pasamos de dos, o sea, si lo hacemos por una cuestión pasajera, o sea, un tratamiento esporádico, no pasa nada. Pero si es un tratamiento sostenido en el tiempo, la testosterona más bien hace lo contrario, le dice a la GnRH que deje de producir. Entonces eso también tiene efecto negativo. Entonces por ahí no va la respuesta al caso. La testosterona, aquí está un resumen de las hormonas, aquí está la testosterona. Es un carbono de 19 carbonos secretado por las células de Leydig de los testículos. Y su función principal es desarrollar y mantener las glándulas sexuales accesorias. Estimula la secreción, las características sexuales secundarias, el comportamiento sexual, la espermatogénesis y posee efectos anabólicos. Entonces, esa es la función general de la testosterona que acabamos de ver. Por acá está la inhibina, que ya lo vimos un poco, inhibe la FSH. Entonces es importante la inhibición de la FSH en el caso del macho también. Encontrar en las células de Sertoli en el macho y en las células de la granulosa en la hembra. Entonces aquí tenemos un cuadro, otra vez, el hipotálamo libera GnRH sobre efectos sobre LH y FSH en el hipófisis anterior y posterior, células de Leydig y células de Sertoli. Y por otro lado tenemos la inhibina, que tiene un efecto inhibitorio, ¿verdad? Sobre esa producción. Aquí está la testosterona y la dihidrotestosterona, la parte biológicamente activa. Con respecto a la parte de la pubertad y su vida fetal, en muchos estudios ya empezado, digamos, a ver dónde se empieza a desarrollar, a dónde inicia este proceso. En el caso, digamos, de los machos que nos interesan en este curso, a nivel testicular, que es aquí, activación de las gonas, los testículos en la vida fetal inician, igual que en la vaca. Cuando está a nivel fetal, cuando está en la parte neonatal, naciendo, prácticamente esta parte de estereogénesis se cae, ¿verdad? O sea, como un proceso de formación y se cae otra vez. Y se reactiva la estereogénesis al inicio de la espermatogénesis, que es ya la vida adulta. Normalmente un macho en la vida adulta, hablamos de un toro alrededor de los 12, 14 meses, empieza ya su vida, digamos su pubertad inicia. Y empieza a aumentar la calidad y la cantidad de espermatozoides. Y cuando llega a su vida senil, o sea, al final de su vida, empieza a disminuir la calidad y la cantidad de espermatozoides. Eso es importante porque al final sí, ya es un macho que también, por el tipo de cruces, por la cantidad de hijas que tiene, ya puede haber mucha consanguinidad en un acto. La regulación de la función testicular. Entonces, los testículos son importantes porque tienen los túbulos seminíferos, están albergados por las células de Sertoli. Esas células de Sertoli lo que van a dar son indispensables para la espermatogénesis en la formación de proveer a las células, le van a dar un soporte físico y un ambiente óptimo de la maduración. El compartimiento intersticial que contiene las células de Leydig, los vasos sanguíneos y linfáticos que rodean los túbulos seminíferos. La función principal entonces de las células de Leydig es producir testosterona y además de producir lo que es una maquinaria enzimática en la conversión o aromatización de los estrógenos. O sea, eso es lo que quiere llegar. Tiene la capacidad enzimática de convertir estrógenos a testosterona. O sea, las células de Leydig es importante en esta parte porque hace ese proceso. Recuerden que al final, digamos,
estas enzimas, habíamos hablado toda esta parte, que era por termorregulación. Entonces, por eso la temperatura era externa, un grado más abajo, para que tenga la capacidad funcional de transformar ese poder enzimático. Entonces, muchas veces no es que si el semen está a 30 y si se pusiera a la misma temperatura, que el cuerpo ya no funciona. No, no es cierto, sí funciona. Pero lo que disminuye es su capacidad enzimática de conversión. Entonces, afectaría la formación de otras, de testosterona y otras enzimas o inhibina, y al final afecta la funcionalidad del entorno de todo el sistema. Aquí les puse el journal donde sale este estudio. Las células de Sertoli, por ejemplo, entonces producen una proteína ligadora de hidrógenos, ya lo vimos, estimuladas por la FSH, proveen la función nutritiva de las células espermatogénicas, sirven de sostén y soportes de las células espermatogénicas y tienen capacidad de fagocitar células espermatogénicas en regresión. Pues también tienen capacidad de que, como iban creciendo esas células, pero encontraron algo que, digamos, en su proceso de transformación, de cambio, no fue el adecuado, tienen la capacidad de fagocitar como un neutrófilo, como de hacer una célula blanca, de destruir y fagocitar. Tiene la capacidad también de transformar los andrógenos a estrógenos, tiene ese proceso de aromatización, y está regulada por el eje hipotalámico. Cuando hablamos de la vaca, hablamos del eje hipotalámico ovario, hipotalámico hipófisis ovario, en este caso, eje hipotalámico hipófisis testículo. Vamos a tener la espermiación, liberación de los espermatozoides, modulación de la FSH, sincronización de los eventos espermatogénicos, la producción de la proteína fijadora de andrógenos, ABP, por las células de Sertoli. Además, liberar inhibina para modular la FSH. O sea, vean qué rico la función de las células de Sertoli, o sea, tienen una gran capacidad. No sé por qué a veces uno, no sé, desde las células que uno tal vez no cree que tuvieran mucho trabajo, pero en realidad tienen una gran cantidad de trabajo en el sistema.